¿Qué es la ovogénesis? El proceso de formación de los gametos femeninos y tiene lugar en los ovarios. Los ovogonios se ubican en los folículos ováricos, crecen y tienen modificaciones. Estos llevan a la primera división meiótica, que da como resultado un ovocito primario, que contiene la mayor parte del citoplasma, el ovocito primario, y un primer corpúsculo polar. Su rol es llevarse la mitad de los cromosomas totales de la especie. Las dos células resultantes efectúan la meiosis 2. Del ovocito secundario se forma una célula grande que tiene mayor parte del citoplasma y un segundo corpúsculo polar. Estos se desintegran rápidamente, mientras que la célula grande se desarrolla convirtiendo en los gametos femeninos llamados óvulos. El gameto femenino queda estancado en meiosis 2, ¿sí? Específicamente en metafase 2. Si este gameto es fecundado, la célula continúa la meiosis 2 para que sea haploide. El óvulo lo rodea una capa de diferentes células, el llamado folículo de Graf. La ovogénesis cuenta con diversas fases, los cuales son, ahí los pongo, proliferación, crecimiento y maduración. ¿Sí? Proliferación, crecimiento y maduración. La proliferación durante el desarrollo embrionario, las células germinales de los ovarios sufren mitosis para originar a los ovogonios. El crecimiento es en la pubertad. Crecen para originar los ovocitos de primer orden. Y la maduración es el ovocito de primer orden que va a sufrir meiosis. ¿Sí? Meiosis. La ovogénesis comienza antes del nacimiento y se completa durante la vida reproductiva de la mujer al ocurrir la fecundación. ¿Ya? Eso es muy importante. La ovogénesis comienza antes del nacimiento y se completa durante la vida reproductiva de la mujer al ocurrir la fecundación. Es decir, nacemos con ovocitos de primer orden, ¿sí? Se quedan allí estancados. Acuérdense que nacen como 500.000 folículos primordiales, pero luego van desapareciendo, ¿no? Hasta que quedan unos 50.000 más o menos. La espermatogénesis es el proceso de la producción de los gametos masculinos, que son los espermatozoides, que tienen su producción en los testículos, específicamente en los túbulos seminíferos. Dentro de este destacan los siguientes procesos: proliferación, crecimiento y maduración, igual que en la ovogénesis. La proliferación, las células germinales de los testículos sufren mitosis para que la cantidad de espermatogonios sea amplia. El crecimiento, pues en esta etapa las células sufren una interfase, creciendo y duplicando la cantidad de ADN, transformándose en espermatocitos 1. Y la maduración, aquí los espermatocitos 1 sufren 2 divisiones celulares consecutivas. De la primera meiosis resultan los espermatocitos 2, de condición celular haploide, y de la segunda, los espermátidas. Diferenciación, también produce diferenciación, ¿no? Acá hay otra etapa, diferenciación. Las espermáticas van a diferenciarse y ya son haploides. Y de cromosoma simple se le genera el flagelo y el acrosoma. A estas espermátidas luego se transforma, su transformación se les llama espermio. En la espermatogénesis, por cada célula germinal, se producen 4 espermios que se convierten en espermatozoides maduros. Cada eyaculación es alrededor de 2 a 5 mililitros de esperma.
El conteo de espermatozoides, esto sí es muy importante que tienen que anotarlo siempre y acordarse, porque muchas veces hay amigos, etcétera, que le piden su consejo y que le vean su espermatograma, porque han de tener dificultades en embarazar a su esposa o a su pareja. Y el conteo de los espermatozoides varía entre 20 millones a 150 millones por mililitro. Pero si tienen menos de 20 millones, es difícil que embaracen a una mujer. Ya sé que es uno, pero los demás apoyan. ¿Sí? Por lo menos el 60% de los espermatozoides deben tener una forma normal. El 60%. Es decir, si te reportan menos del 60%, está fregado. Y mostrar un movimiento normal hacia adelante la motilidad, no hacia los lados, no hacia atrás, no curvos, no en zigzag. Todo eso le reportan en el espermatograma. En la fecundación, bueno, voy a hacer un alto. Aquí, por ejemplo, ahora hay bastante dificultad con los chicos, ¿sí? Se van los espermas, tienen dificultad en embarazar a su esposa, a su pareja. ¿Por qué? Porque se pasan como el que está preso, ¿no? En los gimnasios, haciendo músculo, tomando cierto tipo de droga para aumentar la musculatura, ¿no? Poniéndose pantalones apretados, no sé para qué, poniéndose calzoncillos ajustados, o no usando una protección en los gimnasios, ¿ya? Para no lastimar sus testículos. La otra que hacen es que los que andan mucho en bicicleta tienen que usar un protector porque esto inflaman, los que están andando en bicicleta van a tener consecuencias en un futuro. ¿Qué más? Se ponen hormonas para aumentar, por ejemplo, el famoso Rocky Balboa, no me acuerdo cómo se llama, este artista, él no tuvo hijos, es estéril, por ponerse las inyecciones para aumentar su musculatura justamente para la película. Y eso se lo sabe todo el mundo. Schwarzenegger no sé si tendrá hijos o no, la verdad. En todo caso, todo esto de aquí que usan hormonas, que usan algún químico, productos que según no afectan la capacidad reproductiva, pero al final sí terminan a veces afectando. La fecundación, en la fecundación después de los 5 minutos de la eyaculación, se puede producir ya la unión en el útero, en el istmo, especialmente en el istmo de la trompa de los fallopios. ¿Ya? Van a entrar alrededor de 2 millones de espermatozoides liberados en la eyaculación. Pero tan solo 200 conseguirán llegar hasta el destino de la trompa. Finalmente, solo un espermatozoide interaccionará con el óvulo y tendrá lugar a la fecundación del embrión. Bueno, alguna vez tuve un paciente haciéndole rastreo a la paciente, haciéndole cierto tipo de examen como la sonohisterografía y ella ovulaba, estaban las trompas libres y todo, pero sin embargo no salía embarazada. Y se le encontró al esposo que tenía varicoceles. Varicoceles, eso es otra, ¿eh? Los chefs, los que están mucho en la cocina, pueden producir infertilidad, ¿ya? Muy caliente. Fríen a los espermatozoides. Producen varicoceles. El ciclista tiene varicoceles, el chofer que anda mucho está sentado, calientan los testículos, ¿ya? El cocinero, ¿ya? Entonces ellos tienden a tener varices y eso calienta los espermas y pues los va a disminuir la producción, ¿no? Entonces esta disminución de producción salen a veces 11, 15 millones y ya pues le dicen, no, opérese las varicoceles y para que pueda tener bebé. Resulta que esa paciente que tenía como 38, 39 años, algo así,
salió embarazada. Salió embarazada. Oye, mi sorpresa fue donde mí mismo le hago el eco y el señor se iba a operar. Ya era mayorcito, tenía como unos 45, 46 años. Era su segunda pareja. Y pues iba a hacerle el eco para ver qué pasaba con la esposa, que no llegaba a la menstruación. Y él al siguiente día iba a operarse. Y bueno, resulta que estaba embarazada la esposa. Y entonces él me dice, ¿qué pasó, doctora? Bueno, así es, le digo, ese es el milagro de la vida, le digo. Ahora nosotros decimos el amén de la vida, ¿sí? Entonces, esa es la bendición, me digo. Fue bendecido por Dios. Y bueno, ahora ustedes dirán si se opera o no. Así que creo que el Señor no se operó hasta que nació el hijo. O sea, algo así pasó. Yo le seguí arrastrando el bebé. Gracias a Dios todo fue normal. Pero no nació natural, o sea, le hicieron la cesárea porque es un producto valioso. No querían correr riesgos los doctores. Bueno, las etapas de la fecundación natural, aunque el proceso de unión entre óvulos y espermatozoides puede parecer muy sencillo, lo cierto es que debe darse varios mecanismos y cambios en ambos gametos para que pueda ocurrir la fecundación, ¿no? Y vamos a tratar de explicar a breves rasgos cómo es, ¿no? Entonces, vamos a explicar pues la fecundación del ser humano, el proceso una vez que entran por los espermatozoides, el óvulo se está preparando y él tiene que penetrar la corona radiada, el espermatozoide. El proceso de fecundación ahí se inicia el proceso de la fecundación, con la penetración del espermatozoide a través de la capa de las células que rodea el óvulo y que se llama la corona radiada. No me pregunten por qué se llama corona radiada. Ha de ser porque es una corona como radiada, ¿sí? Los espermatozoides consiguen atravesar esta capa gracias a la liberación de una enzima que se llama hialuronidasa y el movimiento de su flagelo. Ahí tenemos un gráfico, ¿sí? Ahí está la corona radiada, ¿ya? Y está peleando el espermatozoide por entrar. Entonces, un espermatozoide que sea fuerte, que sea afín con el óvulo, porque ahora han descubierto que el óvulo escoge al espermatozoide. Cualquiera no entra, ¿eh? Y si se equivoca, salen los defectos. También tiene equivocaciones el óvulo. Igual que la mujer. Una vez que atraviesan esta capa, los espermatozoides se encuentran con una segunda barrera que se llama zona pelúcida. La capa externa que rodea al óvulo. Al penetrar la zona pelúcida se necesita más de un espermatozoide para lograr degradar la zona pelúcida. Aunque finalmente solo uno de ellos podrá entrar en el óvulo, pero todos los demás lo empujan, lo ayudan para atravesar esta segunda barrera, ¿no? Y ahí se ve la unión, ¿no? La unión de todos. La cabeza del espermatozoide establece contacto con un receptor que se llama SP3 de la zona pelúcida. Así se llama y así lo tienen que aprender. ZP3. ¿Ya? Esto desencadena la reacción acrosómica, que consiste en la liberación de enzimas hidrolíticas denominada espermiolicina. Dichas enzimas disuelven la zona pelúcida para permitir el paso del espermatozoide. No me pregunten por qué se llama ZP3. Así se llama, así lo pusieron los científicos. Y ahí está la penetración de la zona pelúcida, la reacción acrosómica, ¿no? Y ahí está entrando, ahí está debilitando esa barrera, el espermatozoide, para llegar hasta el núcleo del óvulo. Asimismo, la reacción acrosómica provoca una serie de cambios en el espermatozoide que permiten su capacitación final para poder penetrar en el interior del óvulo, fundiendo sus membranas, ¿ya? Que se llama fusión de membranas. Cuando el espermatozoide entra en contacto con la membrana plasmática del óvulo, ahí está cerquita,
o no de fecundación, la despolarización instantánea de su membrana, la liberación de gránulos corticales al espacio perivitelino, ¿ya? Estas de aquí son los tres procesos, ¿no? La formación del cono, la despolarización de la membrana y la liberación de gránulos corticales hacia el espacio perivitelino. La formación del cono de la fecundación permite la fusión de la membrana del óvulo con la espermatozoides para que la cabeza del espermatozoide pueda entrar. A su vez, gracias a la despolarización de la membrana del óvulo y a la liberación de los granos corticales, se evita, gracias a los gránulos, se evita que entre otro espermatozoide. ¿Ya? Se evita que entre otro espermatozoide. A veces ellos juegan la cuca, porque ellos siempre quieren entrar, ¿sí? A fecundar. Ese es su deber, ese es su chip. Para eso se formó, ¿ya? Pero esta parte que les dije, los gránulos corticales, la liberación de estos gránulos hace que no entre más espermatozoides. Está fusión de las membranas, la zona pelúcida, ¿ya? Y la fusión del núcleo y formación del cigoto. Con la entrada del espermatozoide, el óvulo se activa para terminar la meiosis. ¿Se acuerdan? Que se quedó allí, estancada, pero como llegó el susodicho, pues, proceso que permite la reducción del número de cromosomas, ahora sí, tengo que reducir, dice, para poder juntarme con el esperma. El espermatozoide. Así se libera el segundo corpúsculo polar y los cromosomas se colocan formando una estructura denominada pronúcleo femenino. Los pronúcleos son los núcleos de los gametos, los cuales tienen la particularidad de disponer de la mitad de los cromosomas con respecto al resto de las células del cuerpo. Esto es 23 cromosomas. Por su parte, el espermatozoide avanza hasta que su cabeza, que contiene el núcleo del espermatozoide, queda junto al pronúcleo femenino. La cola se desprende para terminar degenerándose y el núcleo se hincha para formar el pronúcleo masculino. Una vez ambos pronúcleos se encuentran uno junto al otro, ocurre la fusión de ambos. Ahí, en ese momento, es que se termina ya de hacer pues la fecundación. Esto supone que las membranas de ambos pronúcleos desaparezcan para que sus cromosomas puedan juntarse y que la célula restablezca su dotación cromosómica de 46 cromosomas en total. Todo este proceso de la fecundación culmina con la formación del cigoto humano. Primera célula del organismo, fruto de la unión del óvulo y el espermatozoide. ¿Cuál es la primera célula del organismo? El cigoto humano, que es el fruto del óvulo, del organismo, de la fecundación, pues, ¿no? De la unión, mejor dicho, así digamos, de la unión del óvulo y el espermatozoide. Y ahí tenemos al lado, ya, ahí se pone al lado, la fusión de los núcleos se produce y se intercambian, pues, la parte de los cromosomas. Además de todo esto, en la fecundación queda establecido si el futuro bebé será un niño o una niña, en función de sus cromosomas sexuales, ¿ya? El cigoto masculino, su cromosoma sexual, ya ustedes lo saben, XY, que será un niño, y si es XX, pues será una niña, ¿sí? Eso es desde la concepción, ¿sí? Eso no lo podemos cambiar. Así hayan operaciones, así hayan cambios en su apariencia, nada, eso no lo podemos cambiar, ¿sí? El óvulo siempre es portador de un cromosoma X, por lo tanto, el sexo del embrión se definirá según el espermatozoide portador.
Si es un cromosoma X o un cromosoma Y. ¿Sí? Ahí sí es la herencia, ¿no? Hay gente pues que tiene más niñas, hay otros que tienen solo niños, en fin, eso es ya los cromosomas de el padre que tiene más probablemente cromosomas Y. ¿Ya? Entonces, ¿quién va a diferenciar el sexo del bebé? Es el varón, no la mujer. Ahí está todos los procesos, fusión de la membrana, atraviesa la zona pelúcida, reacción acrosómica, zona pelúcida y fusión de los núcleos. Una vez que se haya formado el huevo o cigote, va a experimentar la segmentación del blastómera y se va a formar el blastocito. Se implanta en el endometrio mientras se forman las membranas fetales y capas germinales del embrión. Esto se da hasta la 8ª semana de gestación. Esto lo vamos en la próxima clase, ya continuamos, ¿no? Esto es como una película, un cuento. Así quiero que lo tomen. Para que yo por eso alzo la voz, pongo más énfasis, para que sea más bonito. O sea, por eso he hecho como un cuento, como algo así, redactado así, para que ustedes vayan hilando, porque ya no voy a comenzar desde el principio. Ustedes ya tienen esa formación a nivel de la embriología. Entonces, todo esto se va a dar hasta la 8ª semana de gestación. Y en lo posterior se llama, ese blastómera se va a ir cambiando, acuérdense, blastocito, después se va a seguir duplicando, hasta que se va posteriormente a llamar mórula, acuérdense. Y así como eso, como mórula, va a viajar a través de la trompa, eso ya ustedes lo saben, ya en el periodo embrionario se van a formar los principales sistemas orgánicos de la vida fetal. Bueno, llega así y va cambiando, va duplicándose las células, ¿no? La implantación se va a dar en el 6º o 7º día después de la fecundación, en la cual se definirá el blastocito en trofoblasto y embrioblasto, el trofoblasto que ahora es el disco embrionario. Una vez yo vi en el laboratorio, hace muchísimos años atrás, cuando empezó la fertilización in vitro, antes del año 2000, ya hacíamos fertilización in vitro, y lo vi en el laboratorio, en la clínica Kennedy del Policentro, ahí lo hacía el doctor Bloom, tenía microscopio electrónico, y ahí una vez me enseñó, estaba en mórula. Estaba en mórula, y como en mórula, ahí lo implantan, en esa etapa. En mórula lo implantan. Y quedan allí porque implantan varios, o sea, sacan alrededor de 5 o 8 óvulos y hacen la fecundación en el laboratorio y van viendo, ¿no? Van viendo la reacción, van viendo cómo se va a fecundar, va cambiando el óvulo una vez que entra el espermatozoide. Y una vez que está con mórula, en la fase de mórula, implanta en el útero para que se entierre en el endometrio. ¿Ya? Esto hacen varias veces, varias implantaciones hacen, más o menos hacen unas 3, 4, a ver cuántas se quedan, ¿no? No siempre se quedan. Las características generales, pues, aquí voy a poner algo, pues, hablar en general, que la fecundación se produce por la unión del gameto femenino con el gameto masculino, y existe una polémica sobre cuándo empieza el embarazo, en realidad. ¿Sí? La Organización Mundial de la Salud dice que el embarazo comienza cuando termina la implantación del embrión en el útero, ya que en muchos casos el óvulo es fecundado, pero no llega a implantarse. Y el embarazo nunca empieza. La implantación es un proceso que comienza unos 5 a 6 días después de la fecundación
y que consiste en la adherencia del blastocito a la pared del útero. Perdón un ratito. Aló. Buenas tardes. Dígame. Hola, Amelia, ¿cómo estás? Ya. Sí, porque tú no contestabas, pues. Bueno, llámala a Elena Sofía, llámala a su teléfono de la casa, porque no tiene celular, se le dañó. ¿Sí? Ya te lo paso por mensaje. Ya, chao. Ahorita estoy dando clase. Ya te luego. Disculpen. Dios mío, es que no tengo aquí a mi secretario, se me fue. A ver, entonces este proceso comienza en 5 a 6 días después de la fecundación y consiste en la adherencia del blastocito a la pared del útero. Cuando el blastocito atraviesa el endometrio e invade el estroma, luego la superficie del epitelio se cierra y se completa el proceso de nidación, comenzando entonces el embarazo. Eso es lo que dice pues la OMS, la Organización Mundial de Salud. Cuando se trata de una fecundación in vitro, el embrión es fecundado en un tubo de ensayo y se espera 3 días y luego transferido al útero a la futura mamá. En el momento de la anidación de embarazos comienzan, pero la gran mayoría de los casos el embrión no se adhiere. Y es diferente, completamente, porque es laboratorio. Y la mujer no queda embarazada. Tienen un 60% de los embarazos in vitro con éxito. Para muchos científicos la vida empieza en el momento de la fecundación y por lo tanto el embarazo comienza cuando un espermatozoide alcanza y atraviesa la membrana celular del óvulo, fusionando los núcleos y compartiendo ambos sus dotes genéticas para dar lugar a una célula, huevo o cigoto. El proceso, ese se denomina fecundación. La fecundación y el embarazo son contemporáneos. Esa es la posición sostenida por la parte, pues, católica, ¿ya? Y la multiplicación celular del cigoto da lugar al embrión, de cuyo desarrollo deriva el individuo adulto. Ahí tenemos nosotros un embrioncito de pollo. Eso no es de adulto, pero es muy parecido, ustedes lo han de haber visto en embriología cuando les tocó la práctica, probablemente, ¿ya? Y eso es un embrión de alrededor de 7, 8 días aproximadamente. El desarrollo entre los días 6 y 9 del periodo post-fecundación del blastocito termina de implantarse en la capa funcional, ¿ya? Del útero, decidua uterina, ya. Entonces, decidua uterina comienza a desarrollarse en las vellosidades, las proyecciones vellosas para dar formación a la placenta, ¿no? Y se implanta el cigoto y comienza a ver las proyecciones de las deciduas. Sonar el teléfono. La masa celular en el interior del blastocito se desarrollará como embrión, pues. Eso se tienen que acordar. Mientras que la célula externa del blastocito forman el trofoblasto, que termina diferenciándose en 2 capas distintas, ¿no? La interna, que se llama citotrofoblasto, y la más externa es el sincitotrofoblasto, que progresivamente se proyecta invadiendo al endometrio. La célula del sincitotrofoblasto dirige a las células uterinas ayudándole al blastocito a implantarse. Al dilatarse el sincitotrofoblasto se llena de sangre materna formando la cavidad hemática, permitiendo el comienzo del intercambio de productos entre la madre y el feto. El sincitotrofoblasto es la capa más externa del trofoblasto embrionario, adosado al citotrofoblasto.
cuya función es crear anticuerpos anticuerpos del endometrio materno en el desarrollo de la circulación sanguínea. El prefijo sincitio da alusión al hecho de que son células que han perdido su membrana celular, por lo que les da la apariencia de ser multinucleadas. Ahí tenemos, esa es una proyección para enseñarles el citotrofoblasto y el sincitotrofoblasto de esta imagen. El estroma endometrial, ahí tenemos una glándula uterina que se hace más grande para nutrir a este blastocito, ¿ya? En la cual se está dividiendo, ahí tenemos el sincitotrofoblasto, el citotrofoblasto, ¿sí? La cavidad la cavidad del blastocito, ¿sí? Que es el hipoblasto allí, el epiblasto, ¿no verdad? Eso es el embrioblasto. Esa es una foto que ustedes la reconocen, pues, porque probablemente eso en embriología lo vieron muy bien. El huevo humano de 12 días, tenemos nosotros una masa externa de célula que contiene lagunas llenas de sangre materna, en tanto la interna está preparándose para formar parte de las futuras vellosidades coriónicas. Lo más sobresaliente es el huevo en la cavidad coriónica. Lo más sobresaliente del huevo es la cavidad coriónica, revestida de una membrana que continua con el endodermo primitivo del disco embrionario. Este disco también contiene ectodermo primitivo, con un amnio primitivo unido en sus bordes. ¿Sí? Ahí comienza pues a diferenciarse el endodermo, el ectodermo, ya, en la cual estos dos se van a unir hacia los bordes. Ya, estos todos son primitivos. El citotrofoblasto que rodea la cavidad coriónica prolifera con gran rapidez y se pone en contacto con sangre materna. Envía sus proyecciones sólidas para transformarse en futuras vellosidades coriónicas primarias y esto se observa, ¿no? En el 14º día de desarrollo, de posfecundación. La diferenciación en las 3 capas germinativas se va a diferenciar luego, ¿no? Ectodermo, endodermo y mesodermo. Estas 3 capas son las que se van a desarrollar los órganos del futuro bebé. Eso lo vamos a decir en la segunda exposición de la clase. El desarrollo de la placenta. ¿De dónde viene la placenta? La placenta en los mamíferos porque mama, muestran una notable diferencia en varias especies. La placenta humana, al igual que los monos, murciélagos, ratones, son hemocoriales, ¿sí? Pues los tejidos coriónicos fetales están en contacto directo en la sangre materna, ¿ya? 3 tejidos separan la corriente sanguínea materna fetal. 3 tejidos. Epitelio, tejido conectivo y endotelio vascular de las vellosidades coriónicas. La descripción siguiente es para la placenta humana y tenemos primero corio y espacios intervellosos, deciduas y amnios. ¿Sí? Eso es para la placenta. El corio y el espacio intervelloso. Esta capa está compuesta por el corio, que a partir del 3er mes queda lisa y se llama corión liso o calvo. Al 3er mes, las vellosidades junto a la decidua basal se desarrollan para formar el corión frondoso. Y por último, la porción fetal de la placenta. Por lo señalado, la membrana coriónica del saco embrionario consiste en una capa interna del tejido conectivo y de una capa epitelial. Citotrofoblasto,
que es la capa del ángel, y un epitelio externo sin sitio trofoblasto. En un corte transversal, la vellosidad muestra una estructura trilaminar, semejante, luego de esto se va a transformar, o sea, son semejantes las tres capas, y luego de esto se va a transformar en el cotiledón fetal. La decidua, en el momento de la concepción de la célula del tejido conectivo del endometrio secretor, la influencia de la progesterona del cuerpo amarillo del embarazo se transforma en células deciduales, verdaderas, en células deciduas verdaderas, y comienza a desarrollarse a través de toda la capa endometriales. Recibe el nombre luego, pues, de caduca, cuando se desprende al final del embarazo. La decidua está formada por tres partes. La decidua basal está en el sitio de la implantación por debajo del blastocito, ¿ya? Del óvulo fecundado, que tiene tres fases, acuérdense, o aposición, adhesión e invasión. La implantación tiene tres fases: aposición, adhesión e invasión. La decidua capsular rodea al huevo en crecimiento y lo separa del resto de la cavidad uterina, o sea, lo aísla, ¿ya? Esta decidua verdadera cubre el resto de la cavidad. La decidua verdadera cubre el resto de la cavidad uterina, ¿ya? Es la decidua capsular, es la que separa. Entonces tenemos dos deciduas, ¿no? Decidua basal y decidua capsular. El amnios. ¿Cómo se desarrolla esto? Se desarrolla en pequeñísimas vesículas que se transforman en un saco pequeño entre el citotrofoblasto y la superficie dorsal del embrión. Al crecer, rodea por completo el embrión, el amnio, y el saco vitelino. El crecimiento del saco vitelino cesa después que se ha establecido la circulación de las vellosidades coriónicas. El amnio está compuesto por dos capas, una externa mesodermo y otra interna de células ectodérmicas, ¿no? Entonces el amnio está compuesta por dos células, por dos capas que vienen del mesodermo y el ectodérmica. ¿Sí? Y esto pues se van a llenar, se van a llenar de líquido, ¿no? De la misma sangre se van a formar pequeñísimas vesículas que se transforman en un saco pequeño entre el citotrofoblasto y la superficie dorsal del embrión. Entonces se van llenando y se va a convertir pues en el saco vitelino, que va a cesar después que se ha establecido la circulación totalmente del ¿cómo se llama? Del feto, del embrión, perdón. El líquido amniótico, ¿de dónde sale? El líquido amniótico aumenta constantemente de volumen, es un filtrado de la sangre, ¿no? Ahí se filtra y termina siendo un líquido transparente con ciertas funciones, ¿ya? Y pues tiene un volumen al avanzar la gestación, por lo menos hasta las 38 semanas, en el embarazo a término, el promedio es de 1 litro, 1000 mililitros, dice, ¿no? 1000, o sea. El líquido amniótico es alcalino, 7.2, y contiene albúmina, urea, ácido úrico, creatinina, grasas fructuosas, sales, grasas fructuosas, no me olvidé de poner la coma, sales orgánicos, células epiteliales, algunos leucocitos, varias enzimas y vellos de que se desprenden del lanugo del feto. ¿Cuáles son las funciones del líquido amniótico? Esas son muy importantes. Las funciones es proteger al feto de lesiones mecánicas, impiden la adherencia del feto al amnio, ¿sí? a la capa amniótica, permite el libre movimiento del feto,
e impide la pérdida de calor y evita los cambios de la temperatura fetal. La placenta término, la placenta está compuesta de tejido del feto y de la madre. La placenta fetal consiste en el corion frondoso con las vellosidades y la parte materna consiste, está con la deciduo basal compacta. La placenta tiene las vellosidades libres, vellosidades de fijación. ¿Qué tenemos la porción materna? Está compuesta por cotiledones. La porción materna está compuesta por cotiledones. Un corte de adentro hacia afuera tenemos placa coriónica y placa decidual. Es decir, la placenta materna son cotiledones y la parte embrionaria es lisa. Ahí no tenemos nada, o sea, solamente son la circulación, nada más que se ve al entrar el cordón umbilical y se va ramificando. Entonces, por eso que dice, la porción materna está compuesta por cotiledones y un corte de adentro afuera tenemos placa coriónica y placa decidual. Las características de la placenta. A término es un gran disco irregular oval de tejido esponjoso de 15 a 20 centímetros de diámetro, de 2 a 3 centímetros de grosor y pesa alrededor de 500 a 600 gramos y tiene una superficie fetal y materna. ¿Ya? Circulación placentaria. A término, la sangre venosa del feto sale por 2 arterias umbilicales en el cordón umbilical y ahí cursa por la placenta coriónica y pasa por las vellosidades gruesas hasta llegar a los capilares de las vellosidades terminales. La sangre oxigenada es llevada hasta el feto por la vena umbilical. Vena. Nótese la relación inversa del sistema venoso arterial en el feto. No se van a equivocar cuando les pregunten. El cordón umbilical va desde el feto hasta la placenta y lleva sangre venosa fetal a través de 2 arterias hasta la placenta y retorna con sangre arterial por una vena. Vuelvo a decirles nuevamente. La sangre venosa y arterial están más o menos mezcladas en los vasos fetales, ¿ya? Su diámetro del cordón es de 2.5 centímetros o 25 milímetros de diámetro y su longitud es de 7 a 100 centímetros. El cordón umbilical, un promedio es de 30 a 40 centímetros de largo, más o menos. Una vena umbilical derecha suele desaparecer en etapas tempranas. ¿Sí? Al principio tenemos 2 venas, 2 arterias, pero la vena derecha desaparece en etapa temprana y queda solo la vena izquierda original. Una anomalía común es la ausencia de una arteria umbilical. ¿Qué trastorno se acompaña de otras anomalías fetales graves como atresia esofágica, ano imperforado y ausencia de una arteria umbilical? Se observa en el 1 al 5% del cordón gemelar. Es decir, nosotros, la verdad es que cuando he visto una sola, la ausencia, ¿no?, de la arteria umbilical, de una de las arterias, porque siempre hay una vena y 2 arterias, pero a veces hay una sola arteria. Entonces tenemos que ver nosotros el feto cómo está, si tiene alguna anomalía, ¿ya? Y tenemos que estudiarlo. En realidad es bien bajo, yo no he visto hace mucho tiempo, o sea, he visto 2, 3 casos nomás de eso. Casi no se ve. El cordón está cubierto por un amnio adherente y en su interior hay un material llamado gelatina de Wharton. En el interior del cordón, ¿sí?
Y por último tenemos las hormonas que producen la placenta. Eso sí lo copian, ahí lo voy a dejar. ¿Ya? Tenemos la 17 beta-estradiol, el estradiol, la progesterona, la aldosterona y la desoxicorticosterona. Miren ustedes que me llama la atención la progesterona, ¿no? Cómo se produce en la placenta, de 250 a 600 miligramos. Por eso es que cuando hay desprendimiento placentario prematuro, o sangrados, o coágulos, o desprendimientos pequeños, se va a mandar progesterona, porque quiere decir que se bajó la producción de progesterona en la placenta y por eso se está produciendo un desprendimiento. Ese es el concepto que nosotros tenemos los ginecólogos. Si una paciente de 4 meses, 5 meses sangra un poquito, o ha de ser porque la placenta está implantada muy abajo, o porque tuvo un mecanismo de presión, o un accidente, o simplemente se desprendió sin razón. Dice, sí, no, estaba a reposo, no hice nada, doctora, y simplemente hubo un sangradito. Entonces, ¿qué me lleva a pensar a mí? Ah, no, la progesterona está fallando, no está produciendo lo suficiente. Entonces le mando progesterona. Y se acaba el problema. Sí, se acaba el problema. Entonces, normalmente yo no les mando al laboratorio, sino en los primeros 3 meses, hasta que se implante bien. Son muy ocasionalmente los desprendimientos placentarios cuando ya estamos en la placenta. Y cuando ha tenido antecedentes de abortos o de que se desprendió la placenta, entonces aquellas pacientes, yo sí les mando inclusive hasta las 28, 30 semanas progesterona. Sí les mando para prevención. No pasa nada, absolutamente. No se ha demostrado que la progesterona le pase algo al bebé. ¿Ves? Como la progesterona es altísima la producción de la placenta. ¿Ya? Entonces, llama la atención. Y aquí acabamos la presentación. ¿Alguna pregunta que tengan con respecto a esto? Ninguna, ¿no? Porque esto realmente, pues, ustedes lo han visto, yo he hecho nada más un refresh, ¿ya? Un refresco, refrescarle nada más la mente, porque esto lo vieron muy bien en la parte de embriología, tienen unos tremendos profesores en embriología, con mucha experiencia, entonces, lo han visto muy bien allí. Esto es la parte general, pero ya empezamos a entrar en materia realmente, es en la segunda clase, donde va a ser más bonita. Esta clase es muy pesada, realmente. A mí tampoco me gusta, yo la hago un poquito así como, un poquito animada, como que un cuento, para que ustedes vayan en su mente cómo es ese proceso tan interesante, ¿no? Que tenemos de la fecundación y el genoma humano, todo este proyecto, es increíble, ¿no? Como 30 billones de reacciones químicas que están presentes, ¿no? En este momento, en el momento de la fecundación, en el momento que penetra el espermatozoide y que intercambian genes cada uno de ellos, ¿no? Entonces es increíble, eso es increíble la fecundación. Vamos a dejar de compartir pantalla. Stop share, el rojo. Aquí. ¿Ya? Ahí estamos. Media pesada esta clase, pero bueno. Igual el coordinador la pone porque es necesario que ustedes aprendan, o no aprendan, porque ya saben. Esto lo vimos en embriología, ¿sí? Ya saben eso ustedes de la fecundación y todo lo demás, cuál es lo más importante, ¿no? ¿Alguna pregunta que tengan?
Información de los grupos. A ver, la coordinadora, ¿cuál es? ¿Cómo se llama? Yo, doctora Ingrid Lara. A ver, Ingrid, va a conformarme los grupos para trabajo. 5 grupos de 6. 5 grupos de 6. ¿Sí? Ya, listo, doctora. Ya. Y Afinidad. por afinidad. Porque después ahí sale que Carolina no se lleva bien con Juan y que la Jocelyn es más estudiosa y que me tocó con ese vago que no hace nada. Quiero que todos trabajen bien, ¿ya? Y por afinidad, cosa que no van a tener problemas, ¿ya? No quiero que sea uno más vivo que el otro. Y dice, ay, no, hazme tú el trabajo. Yo, no. Todos tienen que trabajar. Para eso es esto, ¿ya? Para que estudien. Aquí es estudio, ¿sí? No hay que dejar de estudiar. Si escogieron esta profesión, es para estudiar para siempre. Solamente ya cuando uno ya tiene Alzheimer es que deja de estudiar, realmente. Yo conocí a mi profesor, el doctor Salazar, laboró hasta casi hasta los 75 años que él vio paciente. Ya a los 75 años sí se retiró porque ya pues se daba cuenta que ya se comenzaba a olvidar. Pero no, estaba muy activo. Él es una persona que vive en Salina actualmente, el doctor. Fue mi profesor, mi mentor, que me enseñó muchísimas cosas. Pero en realidad se retiró porque ya, quería estar tranquilo en la playa, realmente. Pero hay gente que sigue, ¿no? Que sigue. He visto una rusa salió que tenía 90 años y todavía seguía yendo ahí a ver a sus pupilos cómo operaban corazón abierto. Y les enseñaba. No, ahí no. Mándate por acá. O sea, ahí va la experiencia, ¿no? Entonces, como les digo a ustedes, esto nunca deja de tener un aprendizaje, ¿sí? Siempre hay que leer. Un aprendizaje continuo. El médico nunca deja de aprender, ¿sí? Ya me mandas los grupos para yo ya mandarles los trabajos, qué es lo que vamos a hacer, ¿ok? Son 8 semanas de clase. Ya vi el horario. El primer parcial creo que termina por el 18 de enero, creo. El 18 de enero, algo así, creo que es el primer parcial. El primer parcial del examen, sí. El primer parcial lo estuve revisando y ya me lo mandaron la fecha. Creo que ya tienen ustedes todos, ¿no? Señorita Ingrid. No he visto la fecha de los exámenes, la verdad. Tendría que revisarlo y yo se lo confirmo por el medio del WhatsApp. No, es que ya los otros grupos que tengo ya me lo mandaron. O sea, ok, listo. sí, ya, pues, tiene que estar ahí viendo todo. Ustedes ya tienen que ver hasta cuándo comienzan ustedes su internado, para que vayan adelantando todo, ¿sí? Si ya me están mandando, los chicos de internado ya están cogiendo sus tesis, ya una ya estoy tutorizando. Le cambié la forma, el título, todas esas cosas para que se lo acepten, ¿no? Ya otras niñas, o sea, parece que han hecho ahora de que escojan a los doctores según su tema por especialidad. El otro día me llamó una niña que quería que le tutorice su tesis, pero era una hernia diafragmática en el niño. Yo le digo, yo no soy pediatra y peor cirujana, le digo. Eso, búscate un pediatra cirujano en el internado que te pueda ayudar para dirigir la tesis. Y si no, pues, bueno, yo, en realidad la tesis que hacen ustedes es una tesis básica, con objetivos básicos, no nada de investigación científica, ni técnicas de que van a desarrollar. Entonces, en realidad, la verdad es que podría coger cualquier docente, la verdad, de la universidad, contarle que haga las cosas básicas. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, bueno, ninguno me ha hecho una pregunta. Que todo está bien, entonces. Doctora, yo le quería hacer una consulta.
más que todo una petición, debido a que, bueno, no sé si se ha percatado, pero algunos compañeros desde el inicio de la clase ya se han salido porque han tenido problemas con el internet, a otras personas se le han ido la luz, entonces son problemas que surgen en el momento y pues pierden la clase, entonces si podría usted irlos aceptando si eso vuelva a suceder en las próximas clases. Porque, por ejemplo, son 4 compañeros que han tenido problema con eso, se les ha ido el internet, el Zoom se Pero les cerró. entraron todos, pues. Yo tengo ahí que entraron todos. Claro, sí, entraron todos, pero conforme se fue dando la clase, se fueron saliendo, se le fueron presentando inconvenientes y ya después ya no quisimos, bueno, yo no le quise interrumpir para que Sí, los no me vuelva a interrumpa. aceptar. A ver, ahí yo voy a... Ahí está grabándose la clase. ¿Sí? Uy, voy a poner stop. No, no, mira. No, bueno. Bueno. Se está grabando la clase. Y después la voy a subir. ¿Sí? Porque ahora estamos haciendo eso los profesores. Justamente para ese tipo de problemas que usted está diciendo. ¿Sí? Que no entra, que se va la luz, que se va a internet, que bueno, no sé. En todo caso, ahí está, la clase se va a subir, sí, ¿no? A una plataforma que ustedes pueden ver. Y por último, cualquiera de ustedes grave, pues, usted es la coordinadora. Entonces, si usted grave, pues, usted tome foto y después le pasa a su compañero. Sí, pero no habría problema en la asistencia, porque, claro, usted toma asistencia y si a ellos ya no pueden ingresar, es ahí el inconveniente, por eso. Sí, tienen todas las licencias. No, a ver, en el momento que ustedes ahí, yo entre 31 alumnos, yo reviso, aquí ya mi asesor, ya tienen toda asistencia. O sea, no. Eso sí es que yo tomaría la asistencia al final de la clase. Ya, ahí, por ejemplo, hay 27 participantes. O sea que hay Ya. 4 que están afuera. Estas 4 que están afuera, que está diciendo pues usted que es por fallas técnicas, ¿verdad? Entonces, no, pues yo ya puse la asistencia, porque así es acá ahora. Ahí los estoy admitiendo, ¿ves? Ahí los estoy admitiendo. Ahí está. A ver, ¿quién falta? 29. No, por ahí, ¿para qué dice eso? Ahí está 30, mira. Falta uno. Falta uno. ¿Dónde está? Ahí estoy viendo. Ya no importa. Ya te hizo quedar mal. A ver, voy a tomar la lista porque no, Hay una compañera que no está, que es a la que se le fue la luz. Se llama Giselle Calle. Entonces creo que no la lleva la luz y por eso no ha entrado, no ha vuelto a entrar, no está en la sala de espera. Ya, bueno, tienen todas asistencia. Ok. Pero la próxima vez voy a tomar la lista, ¿ah? Ya, la primera vez a todos les he puesto asistencia, a todos los grupos. Porque si a uno le puse que asistieron todos, no hay problema. En realidad entraron los 31, sí vi, ¿no? Sí. Si están los 31, ¿para qué va a tomar? Ajá, entonces si están los 31 no tomo la lista, ¿sí? ¿Me entiendes? Sí, doctora. ¿Por qué voy a tomar la lista? Pues si entraron todos. Ahora, en el inconveniente es durante la clase, se retiraron por A o B motivo, pues eso no importa, ¿sí? Y no vieron la clase, es problema de cada uno, ¿sí? Se le fue, bueno, se le fue la luz, que pague la luz a tiempo. Que le diga a la mamá que pague la luz. Ahí sí ya no puedo hacer nada. Pero bueno, en todo caso, ahí está grabado y ustedes pueden verlo. ¿Ok? ¿Ya? Listo. ¿Alguna otra cosa, mi